9. La experimentación. A lo largo de estos años a mediados del 2000, el rumbo que el heavy metal y el metal extremo estaban cruzando, muchos seguidores y aficionados habían considerado que se perdió la esencia definitiva en esta etapa, que el death metal había logrado desarrollarse a finales de los 80 para después popularizarse en los 90, y pese a eso, a finales del mismo, comenzó a expandirse dentro de lo que cabía de otras ramas del death metal y en general, como respuesta ante a la opresiva situación posterior que acontecía en convertirse por poco en el verdugo del heavy metal, pero que sin embargo gracias a ciertas bandas que culminaron de forma paralela, incluso los grupos clásicos también hicieron lo suyo, lograron supurar la pésima imagen que por poco se convirtió en un cliché dentro del metal extremo, que después se modernizó apenas habían cruzado el horizonte del siglo XX al siglo XXI, acompañados de múltiples identidades extremas actuales, que terminaron socavando esa imagen miserable, que en un principio se había catalogado como un género anticuado y sin nada que ofrecer ante las masas actuales, quienes ya estaban acostumbrados arraigados a un sonido claramente más estilizado y suave al oído. Esto es debido por motivos o factores que empezaron a aparecerse, ya sea por decadencia, falta de creatividad, o incluso de identidad musical, otra vez. Por ejemplo, la ausencia de Entombed después del Serpent Signs, The Ten Amendments, álbum que hasta entonces es su disco más reciente pese a que siguen activos, el Icons of Evil de Vital Remains, y con la separación de Dave Suzuki y Glenn Benton, y hasta entonces la banda no ha ofrecido un disco después, Necrophagist con Onset of Putrefaction, luego el Epitaph Adiós para siempre, Cryptopsy tocando de Deathcore en esta década, la separación absoluta de Quo Vadis poco después a finales de los 2000, al igual con los noruegos Cyclone, bandas clásicas y o grupos que no estaban pasando su mejor momento o por decirlo así, no ofrecían el mayor esfuerzo y o mejores trabajos musicales, incluso hasta nada de actividad, como Grave, Necrophagia, Autopsy, Obituary, Mortician, Master, Pestilence, etc. La demora de álbums de bandas anteriores y otras que incorporaron material para el death metal, la popularidad de estilos musicales sintéticos artificiales, como géneros provenientes del hardcore, post-hardcore, melodic hardcore, madcore, etc. Por un lado es cierto, ya que las bandas conocidas y reconocidas habían llegado al límite, mientras que otros habían decidido cambiar de estilo, baja productividad, hasta incluso dejar la música temporal o permanentemente. A fin de cuentas, estamos hablando de hace más de 14 años de actividad de música extrema, por lo que aquellos productos totalmente diferenciados del resto, habían llenado expectativas como ningún otro, y prácticamente los trabajos posteriores difícilmente lograban estar por encima de los álbums previos. Pero por el otro lado, no es del todo pesimista esta etapa, pues como algunos no poseían un buen momento, otros casos les iban bien, que incluso dentro de unos años después logren convertirse en futuros clásicos. Pues de manera radical, estos años en donde las bandas de death sacaron discos con ingredientes nada o poco ortodoxos, aún para las bases y estilos propios del death, incluyendo hasta la composición clásica del mismo, pero lo cierto es que a final de cuentas, son estos tiempos en que nacieron varias propuestas que al día de hoy se escuchan, pues como está marcado esta etapa, es gracias a la necesidad de experimentar aún más el death, y que se vio creciente debido a los sonidos arduamente modernos, de manera que, muchos grupos desearon el trozo de ese pastel, y no solo el death, sino que hasta otros subgéneros del metal, tuvieron más modificaciones musicales, todo gracias a las múltiples ideas, que aunque muchas de ellas venían de varias formas, todas vinieron con el único fin, un único sonido. Es ahí en que cada banda tiene esta intención en mente, ya que después de todo, desean diferenciarse de la competencia. Desde aportaciones como combinaciones entre lo técnico y progresivo, Augury, Obscura, Beyond Creation, The Faceless posteriormente, uniendo el death metal clásico con toques experimentales, Repugnant, los primeros trabajos de Tribulation, Excoriate, Brutal Death con la atmósfera del black metal, Anima Damnata, Azarat, fusiones como Slam Brutal Death, o incluso subiendo las apuestas entre más densidad, más incongruencia, hasta ser lo más ilegible posible, Defeated Sanity, Hour of Penance, Toxin, Scrambled Defunts, Infinitum, la agresividad del punk y variantes con el death /trash, Mamo Grinder, Black Breath, Gate Creeper, más densidad y un sonido sucio con el death Doom, Coffins, o Death Menace, Death Congregation, Blood Incantation, la composición del metal sinfónico con la tecnicidad y dureza del death metal base, Flesh God Apocalypse, Tarasky, incluso bandas que se especializan en experimentar el death metal como estilo propio, véase bandas como Portal, Imperial Triumph
Dissonant, Convulsing, sonidos melódicos / oscuros con el Gothic Death, Kian, Necrosist. La armonía de los pasajes industriales con el Death, The Project Hate 6, y muchos más conceptos que de lleno, no bastardizan en simplificar la imagen del Death Metal. Desde luego, y como se dijo en un inicio, han pasado muchos años desde la popularidad y crecimiento del Death Metal, así que no es de extrañar que existan múltiples variantes de sonidos. Después de todo, tal parece que es normal que suceda todo esto, porque el subgénero responde ante el momento que acontecen los hechos, dado a la supervivencia progresiva y que persiste, gracias a nuevas generaciones de aficionados y bandas, que descubren este tan ahora inmenso mundo de la música rock, metal y variantes similares o estilos influenciados a los ya mencionados previamente. De hecho, el marketing y la mercadotecnia del metal ha crecido debido a las nuevas formas de medios de comunicación, sobre todo el internet, todo gracias a las propuestas ya citadas, las cuales fueron absorbiendo cada vez más y más gente, hasta el punto de convertir todo este susodicho mundo del heavy metal en algo de culto, por no decir que hasta el mismo llegó a cruzar el borde del fenómeno denominado meme. De cualquier forma, las redes sociales, multiplataformas, blogs, creadores de contenido, programas / aplicaciones de peer-to-peer hasta incluso poco después el streaming han hecho de las suyas en difamar cualquier tema, entre ellos, el rock / metal. Básicamente es en estos tiempos en adelante, donde los amantes a esta música se dividen en dos. Los veteranos, aquellos quienes vieron y experimentaron el crecimiento del Death, y por el otro quienes lo conocieron de forma anecdótica, en información de foros, sugerencias, recomendaciones, hasta vídeos documentales, grabaciones y demás. Siendo que en esta etapa y se podría decir que ahora y en adelante por supuesto, apoyar a un grupo musical ya no es complicado, con los diferentes medios y formas, ya no hace falta en absoluto tener que invertir tiempo y dinero en distribuidoras, paqueterías y proveedores, para recibir el producto, ahora se consigue todo a través de un solo clic, por no decir que hasta una banda ya no depende de un sello discográfico en absoluto, un grupo puede sobrellevar todo siendo independiente, y demás detalles que el metal goza por un lado y flojea por el otro. En conclusión, a pesar de que existan tantos factores en contra hacia el metal verdadero o clásico, es gracias a las nuevas plataformas y la persistencia experimental, y del cual a pesar de lo tan desvirtuado que llega a ser la ideología del metal, por los casos ya citados y de las nuevas oportunidades que ofrecen estos años, prácticamente hay buen material por doquier. Bueno, discos representantes de las distintas bandas y grupos tanto clásicos, no tan clásicos y nuevas caras, quienes fueron en abordar numerosas ideas, fusiones, más integración de composiciones variadas, vozarrones muy brutalmente significativos, y demás detalles fantásticos acerca de esta etapa. Finales 2005, 2009. Eliminate the right, renting the behind.